¿Qué tal a todos, buscadores de la felicidad? Bienvenidos a un nuevo tema de este curso de autoconocimiento, desarrollo espiritual, que se imparte todos los sábados a mediodía. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en una nueva sesión. Y como les hemos comentado anteriormente, nuestra intención pues es básicamente resolver todas tus dudas. Así que si en algún momento tienes algún comentario que quieras hacer, pues está obviamente esa parte, en la parte de abajo del video de YouTube, donde nos puedes dejar todos tus comentarios. Y también en la descripción del video, pues compartimos algunos links donde también te pudieras contactar con nosotros completamente, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante en este curso de autoconocimiento que se llaman las oraciones de poder. La importancia, ¿sí?, de este tipo de cosas, que cuando hablamos y escuchamos oraciones, pues básicamente pensamos específicamente en la Iglesia Católica, ¿no? Donde normalmente nos han enseñado algún tipo de oración, ¿no? Pero pues la realidad es de que en casi todas las religiones y culturas esto es algo que se da de manera muy común. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar específicamente de esas oraciones, aunque sí las vamos a mencionar, ya que pues obviamente en este camino de autoconocimiento nos vamos a encontrar en momentos en donde tenemos que cambiar nuestro nivel vibratorio, por así decirlo, protegernos, pues porque al final nosotros estamos expuestos obviamente a energías que no son buenas, por así decirlo, y que no necesariamente nos van a causar un daño profundo, pero sí nos pueden obviamente dejar con un mal sabor de boca, por así decirlo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar justamente de esas oraciones de poder, también un poquito de simbología, ¿no? Acerca de estos estudios, que es muy importante conocerlos, ¿no? Recuerdo que en un video que vi hace mucho tiempo, justamente un investigador nos decía que en el momento en que tú conoces el significado de los símbolos, probablemente pierden poder, ¿no? Porque ya no tienen ese, ¿cómo se le llama? Esa magnitud sobre ti. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, tenemos que recordar algunos conceptos y cosas que hemos platicado en otros temas, porque, pues como hemos mencionado en varias ocasiones, los temas son interrelacionados, ¿no? Entonces, lo ideal es que puedas tomar los 50 temas que se van a estar dando aproximadamente en todo el año, para que tú puedas ir como que mejorando el entendimiento y la comprensión de lo que se explica en cada uno, ¿no? Entonces se van viendo como que diferentes puntos de vista y se van tocando. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que recordar, lo vimos justamente hace poco, la semana pasada, hay que recordar que nosotros somos seres multidimensionales, ¿se acuerdan? Tenemos estas antenas que están en nuestro interior, esos centros energéticos también, en donde nos vamos conectando con los diferentes niveles de creación. Si esto es algo nuevo para ti, pues te invito entonces a que veas la conferencia de la semana pasada, porque te va a dar un poquito más de entendimiento en relación a esto que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces nosotros nos estamos moviendo de manera simultánea, así como en este mundo físico, en esta tercera dimensión, cuando vamos al súper, vamos a la, ¿cómo se llama?, a las tortillas, por ejemplo, y estamos haciendo a la tortillería y estamos haciendo cola, pues uno puede empezar a pensar, ¿no? Y en ese momento nos estamos conectando justamente con cierto nivel energético, y si esos pensamientos luego son malos, como habíamos platicado, pues probablemente estamos reforzando esa conexión con las infradimensiones, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que pues al final todo esto
funciona a través de energía, de transferencia de energía, ¿no? Como tal. Entonces, entender eso, pues obviamente implica que podamos identificar que pues no solamente somos este cuerpo físico, ¿no? Pero bueno, de igual manera hemos platicado anteriormente que nuestros sentidos no lo perciben todo, ¿no? El ejemplo más claro fue las estaciones de radio o los Wi-Fi, o sea, la señal de Wi-Fi. O sea, a pesar de que nosotros podemos captar este mundo tridimensional, realmente nuestra percepción es limitada a lo que los sentidos nos pueden dar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es muy importante recordarlo, porque estamos acostumbrados a que si hay algo que no lo percibe los sentidos, quiere decir que no existe, no es real, ¿no? Entonces, ahí viene la condición y el sueño de conciencia en ese apartado, ¿no? Y obviamente, de manera natural, convivimos con energías positivas y energías negativas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, pues, nosotros de manera natural estar conectados con estas dimensiones y pues también el no conocer cómo está estructurada lo que viene siendo la creación, pues nosotros nos relacionamos con diferentes energías y que pueden ser obviamente buenas y malas. El problema es que nosotros obviamente impartimos este curso porque creemos que es una información que le hace falta mucho al mundo. Vemos que hay mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha gente que no encuentra su esquina, como luego decimos, y por lo tanto todo esto que acabo de decir está muy relacionado a energías negativas. Entonces estamos asumiendo que en muchos lugares de este planeta vamos a estar conviviendo con energías negativas. Entonces las oraciones que vamos a platicar el día de hoy nos pueden ayudar mucho a mantenernos tranquilos y sobre todo a protegernos de esas energías como tal. Si nosotros obviamente empezamos o sea, si te sale un poquito de dudas acerca de qué son estas energías negativas y todo eso, vamos a platicar rápidamente de 3, aunque obviamente hay más, ¿no? Las primeras que vamos a platicar más adelante son las larvas astrales. Son pues básicamente como unos bichitos que se pegan en el mundo astral y que están de hecho, varios esotéricos mencionan que están incluso en tu pared, ya sabes, en tu casa, están por todos lados. Y obviamente estas larvas lo que hacen para crecer es alimentarse de energía negativa. Entonces, pues de alguna manera, mientras tú estés vibrando con esta energía y tengas larvas obviamente astrales en tu casa, pues probablemente te van a ir consumiendo la energía, ¿sí? Entonces, pues eso es muy interesante. El segundo punto que está muy relacionado también a las larvas astrales son las vibraciones negativas. Son pues estas energías que a veces se quedan incluso en los lugares en donde ha habido de repente pleitos o algo así por el estilo. Es bien interesante que la ciencia todavía no se meta a estudiar este tipo de cosas. Puede decir que sí hay estudios, pero pues o no son publicados o no son de interés, o pues en este caso por el sistema económico que se tiene, pues no hay ningún tipo de beneficio económico y por lo tanto no salen a la luz, ¿no? Pero es muy sabido y a todos nos ha pasado de que de repente llegamos a un lugar y sentimos una vibra, o sea, de que aquí, o sea, todo el mundo está callado, se siente el ambiente denso, ¿no? Que luego decimos, y de repente te enteras más adelante que ocurrió un pleito muy fuerte allá, ¿no? Que dos personas que tal vez estaban en ese lugar se pelearon, se dijeron cosas, hubo ahí llanto y todo, y como que ese lugar quedó impregnado de estas vibraciones negativas y por obvias razones también de larvas astrales. Entonces, pues eso obviamente nosotros entramos y hasta a veces si vamos con una energía positiva, vamos muy alegres y andamos con cierto nivel de actitud motivacional y todo, a veces incluso al entrar ahí hasta nos cohibimos, ¿no? Y insisto, esto le ha pasado a muchas personas, lo hemos comentado en conversaciones diarias, ya saben, independientemente de que estén o no en estos estudios,
Y pues obviamente eso es algo que afecta en lo que viene siendo nuestro despertar espiritual, ¿no? De igual manera, nosotros podemos convivir con la energía del ego de las otras personas, ¿no? Esta energía que de repente se transmite, a veces de manera independiente de la acción, de lo que quieras, ¿no? A veces una mirada, o sea, hay alguien que nos ve con cierta mirada y sentimos algo raro, ¿no? Y puede ser que sea parte de la energía que está vibrando y que nosotros empezamos a vibrar también con ese nivel energético, ya sabes. Y si no hacemos una transformación de la impresión, nos puede generar una charla interior, una charla interior, y por lo tanto pues nos sumimos en un estado de conciencia en donde pues básicamente estamos pensando, y a veces pensando pues lo peor, ¿no? De hecho es algo que ocurre, y este tema de la charla interior y de las impresiones se platican en otros temas más adelante. Por eso es muy importante, insistimos, que puedan básicamente tomar todo el curso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justamente esas energías negativas, por así decirlo, pues vamos a encontrar a las larvas, esas vibraciones que quedan también en ciertos lugares, y el ego de las personas, ¿no? Entonces, habiendo descrito esto, pues es natural que pues te preguntes entonces qué son las conjuraciones, que son estas oraciones de poder, ¿sí? Hagan de cuenta que es básicamente un sinónimo. Las conjuraciones son oraciones que nos permiten entrar en contacto con lo superior y divinal, ¿sí? Ya había comentado, hay un tema específico que se llama la oración. Esperemos que haya espacio para poder darlo, pero aquí te platico rápidamente que en todas las culturas y religiones se ora, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué se hace eso? Ya saben, ¿cuál es el objetivo de orar? Y si nos olvidamos un poquito de los escépticos y nos olvidamos un poquito también de las personas que no creen en estos temas espirituales y que son ateas, lamentablemente, nos podemos recordar, por así decirlo, que justamente en el tema de las dimensiones, y me parece que también lo vimos en otro tema anteriormente, cuando nosotros oramos, nos concentramos, ahorita vamos a platicar de eso, pues básicamente podemos entrar en estados de conciencia muy altos, dijeran otras personas, en unas frecuencias vibratorias altas, que más que nuestra conciencia se vaya a esas frecuencias, más bien accedemos a esas frecuencias como tal, y podemos obviamente conocer este estado divinal, y podemos hasta a veces obtener información, ¿no? A mí me ha pasado en otras ocasiones en donde yo me encuentro orando, hago lo que viene siendo una meditación contemplativa y genero una oración. Lo vamos a ver más adelante, hay un tema que se llama la meditación justamente. Y de repente estoy orando y en la tranquilidad me llega la respuesta de una pregunta que yo tenía pendiente y que era vital para mi vida diaria, ya saben. Entonces son experiencias muy padres, la verdad. Entonces las oraciones, pues como les comenté, hay que quitarnos un poquito estos malos paradigmas, estas malas ideas, que sobre todo ahorita pues estamos en una época en donde básicamente la espiritualidad se está perdiendo, ¿no? Si la espiritualidad no es vista como charlatanería, o también en su momento pues hay muchas personas que utilizan la espiritualidad como medio para poder hacer un beneficio económico para ellos mismos. Entonces todo esto va dañando lo que viene siendo la verdadera espiritualidad. Estas oraciones también nos ayudan para alejarnos y defendernos de las fuerzas del mal, y eso es muy importante. Ahora, ¿por qué esto pasa? O sea, ¿por qué estas oraciones nos alejan y nos defienden de las fuerzas del mal? Bueno, porque cuando nosotros obviamente empezamos a orar o a hacer estas oraciones y cumplimos con estas 3 características que se van a mencionar, entonces nosotros pues estamos básicamente generando una vibración positiva
y como por polo, pues obviamente, pues de alguna manera esa energía magnética, vamos a decirlo, pues hace que se repliegue todo lo demás. Lo primer punto muy importante de las oraciones es la vibración. Esto es muy interesante porque ahorita que vayamos a ver los ejemplos que les voy a dar, es muy importante pues el tono hasta cierto punto en que se tienen que decir, la vibración. Y esto, si quieres, lo puedes relacionar con algo muy simple de la vida diaria. Ya saben, tú puedes agarrar una palabra y puedes darle un tono totalmente distinto y vas a ver que el significado de esa palabra cambia totalmente, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar, por ejemplo, la palabra amor o amorcito y se lo puedes decir de una vibración distinta a una persona y esa persona va a saber, ya sabes, que en su momento esa vibración no corresponde a algo bonito como tal, ¿no? Entonces la vibración es muy, muy importante. Yo que practico yoga un par de veces a la semana, por ejemplo, hacemos un ejercicio de pranayama en donde justamente lo que se busca es empezar a vibrar, hacer ruidos vibratorios también en la cabeza, con el objetivo de deshacernos de estos pensamientos intrusivos que a veces tenemos, ¿no? Y todo está relacionado al tema de la vibración. Últimamente, en varios videos espirituales que tú puedes encontrar, o sea, de las últimas décadas, por ejemplo, ya se dice que todo es vibración, es energía vibrando, ¿no? Y que esta parte material que nosotros podemos tocar, pues en realidad es energía en un estado de vibración lenta, por así decirlo. El segundo punto en relación a este tema de la oración es la concentración, ¿sí? Es básicamente decir la oración, pero estando nosotros conscientes de que la estamos diciendo y estando presentes en el ahora. Tenemos un tema más adelante que se llama concentración y relajación y vamos a platicar de que de lo menos que hacemos nosotros en la vida diaria es concentrarnos. Curiosamente, hacemos las cosas de manera mecánicas, perdidos, por así decirlo, de manera automática, y muchas veces por eso luego las cosas nos salen mal o nos salen a la medias, como luego decimos, porque nos hace falta una concentración, pero más metafísica, que pues son de las cosas que enseñamos aquí, ¿no? Y ya por último, que está muy relacionado al ejemplo que mencioné hace un rato, tenemos el tema de la intención. Para mí esto es de lo más importante, la intención, porque nosotros de verdad que podemos agarrar cualquier símbolo, o en este caso, hablando de oraciones que tienen que ver con la voz, con la vibración, pues nosotros obviamente la intención cuenta muchísimo, ¿sí? Hay a veces, y sobre todo por la personalidad de la persona, o sea, la personalidad es un tema que vamos a ver más adelante, pero es justamente eso que nosotros podemos ver nada más como una máscara de la persona. Y puede ser que la persona esté orando, pero tenga una intención totalmente distinta sobre esa oración, ¿sí? Y la intención, pues obviamente moldea todo. Es como si les dijera ahorita que una persona que está metida en este tema de la delincuencia, que muchas veces ellos también son devotos, ya saben, de figuras religiosas como la Virgen, sobre todo aquí en el país, en México, pues la intención, si andan en su momento haciendo una oración a la Virgen o haciendo, pues es totalmente distinta a la oración que tendríamos normalmente nosotros, ¿no? Y pueden ser positiva y negativa. Entonces, muchas cosas, incluyendo hasta las oraciones que nosotros podemos presentarles más al rato, pueden usarse de manera negativa si quisieran, aunque es bien difícil porque pues obviamente están armadas de tal manera de que sean específicamente para el bien, ser tergiversadas por la intención. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que autoobservarnos, porque pues la intención puede ser muy distintas. A veces las intenciones pueden ser, digamos que un poquito como que neutral, por así decirlo, ¿no?
Es como, por ejemplo, cuando uno va de repente a un rezo, ¿no? Que es algo que se acostumbra aquí en México. Una vez que la persona fallece en lo que viene siendo la religión católica, pues se hacen ciertas misas y rezos en las casas para pedir por el alma de esta persona. Entonces tú contratas a una persona que hace los rezos, pero estos rezos los hace de manera automática, sin concentración. Están nada más rezando así a la velocidad de la luz. Y a veces la intención pues de la persona es casi nada más terminar. Entonces ese rezo pierde cierto sentido porque pues realmente va detrás de un beneficio económico. Digo, de la persona que está guiando la oración, porque pues al final el rezo, perdón, porque al final pues hay otras personas que pues probablemente sí están preocupados por la persona que falleció, ¿no? Muy bien. Ahora, eso es muy importante porque entonces yo recuerdo haber visto en varios, no lo sé, en varios programas que no tienen nada que ver con espiritualidad, en cursos de coach, por ejemplo, o en otros temas espirituales, en donde se reconoce el poder de las palabras, ¿no? Para mí, palabra es un sinónimo de vibración, literal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer uso correcto o negativo de las palabras, ¿sí? Y obviamente está relacionado con el tema de la intención y de la oración, porque al final de cuentas, pues las oraciones son palabras, ¿no? Y nosotros cuando usamos mal las palabras, cuando usamos justamente estas oraciones negativas, estamos haciendo lo que se llama goesia. Este término, si te parece un poquito raro, no pasa nada, es solamente ilustrativo para que tú puedas entender más o menos pues qué es eso, ¿no? Goesia es un, ¿cómo se llama? Es un sinónimo de brujería. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, por ejemplo, le deseamos mal a una persona, no sé, vamos a pensar que estamos en lo que viene siendo manejando y se nos cruza un auto y él tuvo la culpa y tú le gritas, ojalá choques más adelante, tú le estás deseando un mal y ahí tú te conectaste con energías negativas y a través del poder de las palabras, pues obviamente hiciste brujería, que es goesia. Le estás básicamente deseando mal a una persona como tal, ¿no? Y todo lo contrario, si nosotros, por ejemplo, usamos las palabras para dar sentido a las demás personas, para dar paz, para dar hasta bendiciones, ¿no? Como luego la abuelita, cuando va a salir el nieto, ¿no? De viaje y lo persigna y le dice que Dios esté contigo y todo eso. Nosotros estamos usando las palabras de manera correctas, o sea, de manera para el bien, y eso se le llamaría teurgia como tal, ¿sí? Lo mismo, es una palabra, es un término que pues al final no hay necesidad, o sea, conócelo, no tienes que en su momento súper aprendértelo, pero es para que tú vayas comprendiendo todo eso, ¿no? Fíjense que no sé si han visto obviamente películas de Disney, ¿se acuerdan? O si no, por ejemplo, la serie de Harry Potter, hay una palabra que mucho se ha tergiversado, que se ha desviado el verdadero significado y que a veces se ha ridicularizado en varios programas, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, había justamente un programa de comedia que ridiculizaba esta palabra que es abracadabra, ¿sí? Hasta creo que hay un Pokémon que se llama así. Abracadabra es una palabra mágica que si nosotros nos ponemos a estudiar, y les recomiendo que ustedes estudien, el significado per se de abracadabra significa creo en el poder de las palabras. Y eso está muy relacionado normalmente a temas de personas que son magos, ¿no? A veces magos negros, como luego se dice aquí en estos estudios. Como que la palabra está muy relacionado justamente a gente que quiere imponer su poder, ¿no? Entonces, es importante a veces estudiar, ver de dónde viene todo esto, ya saben, porque pues a veces nada más nosotros los usamos de cierta forma. Y aparte, abracadabra, no me acuerdo el nombre de la palabra, creo que es palíndromo, si no, no me hagan caso. Pero es una palabra mágica de poder porque se puede escribir tanto al derecho como al revés, o sea, y significa exactamente lo mismo. Y hay gente que incluso hace pirámides con esa palabra, desglosando cada letra, o sea, es impresionante la verdad. Y todo eso lo desconocemos
y muchas veces influenciados por lo que viene siendo los medios de comunicación y de entretenimiento, que mucho aquí, pues más que criticar, les decimos que tengan cuidado con lo que están consumiendo, pues nos desvirtúan de todo eso, ¿no? Entonces, las vibraciones con las que nos conectamos, pues obviamente van a ser energías correspondientes. Si nosotros nos la pasamos, obviamente, todo el día maldiciendo, enojándonos, obviamente nosotros vamos a tener una super conexión contra la infradimensión y vamos a estar haciendo goesia. Y como luego los videos en redes sociales nos dicen, puede haber un tema incluso de hasta karma instantáneo, ¿no? Que luego nos pasa porque al estar molesto hacemos mal las cosas y luego no nos salen. O por todo lo contrario, si todo el tiempo nosotros estamos bendiciendo a la gente, deseándole bien y usando las palabras correctas, pues esto va a estar relacionado a la teurgia, ¿no? Obviamente, como nosotros tenemos la conciencia dormida, normalmente el potencial vibratorio lo hacemos favorable para el ego. Y lo más importante es que todo esto también te consume energía. Yo creo que mucha sabiduría oculta se encuentra a veces en algunas películas animadas para niños, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, como en Monster Inc. Ya, no sé si han visto esa película. Pues básicamente los monstruos tenían que estar asustando a los niños para poder producir energía para su mundo, ¿no? Entonces se dedicaban a la goesia a estos chicos, ¿no? Estos monstruos. Y de repente, por la trama que pasó, se dan cuenta que la risa, o sea, hacer reír a las personas, les deja 10 veces más energía y lo descubren por error, ¿no? Entonces cambia todo el paradigma dentro de este mundo, obviamente imaginario y obviamente de Disney, en donde, o de Pixar creo, perdón, donde en su momento, pues obviamente se dan cuenta de que es más poderosa lo que viene siendo la energía. Entonces, positiva. Nosotros tenemos que entender que en su momento este tema vibratorio de las palabras es bien importante. Hay que cuidar lo que nosotros estamos diciendo porque todo eso puede construir hasta un destino como tal. No por eso vuelvo a tocar el tema del libro de los 4 acuerdos, pues el primer acuerdo y el más importante según de Don Miguel Ruiz es: sé impecable con tus palabras. Y él dice en el libro, que yo les recomiendo que lo lean, que los otros 3 acuerdos salen detrás de este primer acuerdo. Es bien chistoso que incluso, ¿se acuerdan cuando hicimos la comparación? Cuando estábamos viendo los 7 centros de la máquina humana, que se los recomiendo, es un tema de hace 3 semanas más o menos. En ese tema se explica que lo que queremos es ahorrar energía cuidando lo que hablamos, ¿sí? Y obviamente, si estamos hablando mal, pues pasarle los 3 filtros socráticos o las 3 preguntas filtro como tal. Y pues obviamente en muchos lados se habla justamente de este tema de las palabras. Es muy chistoso que en varios lugares nos digan que tengamos mucho cuidado con esto, ¿sí? O sea, ¿por qué se le da tanto valor en varios estudios a esto? Es porque realmente saben a nivel metafísico que hay un resultado, hay una influencia total en el uso de las palabras. Se los dejo para que lo puedan reflexionar, porque al final, como hemos platicado, no se trata de que simplemente quieran, pues básicamente, pues como darme la razón, para nada. O sea, lo importante es que ustedes se vayan formando como personas que vayan buscando sus propias reflexiones. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a presentarte algunas oraciones de poder y algunos simbolismos que puedes utilizar para justamente protegerte de las energías negativas que convivimos de vez en cuando en este mundo. La primera oración se llama el canto del Belilim, ¿sí? Entonces les voy a poner aquí cuál es básicamente la oración completa, ¿sí?
Y pues obviamente vamos a recitarla como tal, ¿no? Entonces se le llama el canto de Belilín porque justamente lo que busca es cantarse como tal, ¿no? Que tenga cierta tonadita para que pueda tener un mayor efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se canta esta oración? Pues básicamente de esta manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Así como se escuchó, tú pudieras pues básicamente cantarlo y repetirlo 3 veces. Obviamente la importancia de esta oración es porque básicamente nos sirve para poder limpiar un área en donde nosotros estamos de energías negativas y larvas astrales. O sea, tú cantas esto y con concentración, con vibración y obviamente con intención de limpiar el cuarto, destruyes y alejas lo que vienen siendo estas energías y larvas astrales como tal, ¿sí? Entonces, esto obviamente lo usamos todos los que en algún momento hemos tomado este curso, pues usamos ¿cómo se llama? Este canto para proteger mucho los lugares en donde nos encontramos. Hay estudiantes que de repente lo utilizan incluso en su cubículo, en el lugar de trabajo, ya saben. Sienten que a veces ganan mayor concentración, que se distraen menos, o sea, está muy padre la verdad. Vamos a platicar un poquito de la oración. Fíjense que esta oración fue proporcionada por el ángel Aroch. ¿Qué es lo que ocurre? El maestro Samael Aun Weor, que fue el creador de la gnosis moderna, por así decirlo, pues obviamente fue un autorrealizado que logró muchas cosas y dejó esta enseñanza. Y en algún momento contó esta persona que se encontraba estudiando las infradimensiones. Estaba desdoblado y se fue a las infradimensiones. Y obviamente las infradimensiones o los mundos infiernos es un lugar en donde hay mucha energía negativa, donde hay muchas almas en pena. Y por lo tanto, pues él estudiaba desde lejos, ¿no? Para ver qué era ese mundo, conocer sus condiciones y cómo funcionaba. Sin embargo, vio que este ángel Aroch, pues básicamente se podía mover de manera libre y tranquila a través de ese mundo sin miedo ni tampoco lo que les afectara. Y le preguntó, oye, ¿cómo es que te puedes mover? O ¿cómo es que te puedes de alguna manera acercar y se va moviendo todo, ¿no? No te atacan. Y fue que él entonces le dijo, lo que pasa es que yo tengo esta oración de poder que en su momento me sirve para poder obviamente defenderme de las fuerzas del mal. Ahora, pues básicamente, ¿qué es Belilín? ¿Qué elementos podemos encontrar en esta oración? Pues básicamente Belilín viene de la palabra Belém y Belém significa torre de fuego. ¿Qué es la torre de fuego? Lo vamos a ir viendo poco a poco porque este término se va a estar relacionando con otros y son muchos sinónimos. Es básicamente la torre de fuego que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral, que es donde pueden encender las energías creadoras, que son las que estamos tratando de ahorrar haciendo este trabajo de eliminación del ego, ¿no? Y obviamente de poder manejar nuestra sexualidad de la manera correcta. Entonces, la torre de fuego representa justamente nuestra columna vertebral. El ánfora de salvación es básicamente un lugar, es un recipiente donde se depositan las aguas. Las aguas en estos estudios espirituales siempre va a estar relacionados a las energías creadoras, a las energías sexuales. Y obviamente, pues por ser un carácter líquido, pues básicamente está relacionado también con lo que se producen en lo que vienen siendo las hormonas, las hormonas sexuales, ¿no? Ahí entonces, todo eso está relacionado con eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos cuando decimos quisiera estar junto a ti queremos estar cerca de esa ánfora purificada, sobre esa ánfora que representa la salud y en este caso, pues, la energía positiva que queremos subir, ¿no? O sea, y obviamente el materialismo
es básicamente la energía vibratoria densa, negativa y que pues obviamente forma este mundo material. Y lo que nosotros queremos es quitarle fuerza a ese materialismo dentro de lo que viene siendo nuestra existencia. Entonces básicamente eso es lo que significa el Belilim, ¿no? Entonces, como un comentario personal, yo por ejemplo la primera vez que escuché esta oración, pues a mí me causó escepticismo. Cuando me la estaba aprendiendo sentí un poquito hasta, o sea, me sentí raro, por así decirlo. No sé, tenía muchos pensamientos en contra, ¿no? O sea, se veía hasta chistosa la oración. Ya después te vas dando cuenta que esto que funciona, obviamente, y que de alguna manera pues realmente tiene un poder real, ¿no? Porque normalmente esta conjuración siempre se recomienda que se haga antes de practicar una meditación, antes de hacer una meditación reflexiva, antes de en su momento hacer algún tipo de práctica espiritual, y también muy importante, que es la recomendación más, pues igual de las más, de las que más apremiamos, es antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta conjuración antes de irnos a dormir, pues vamos a alejar estas energías negativas que luego pues vamos a encontrarnos en el mundo astral, y que por ende a veces pueden desarrollar estos pues vamos a decir, estos sueños que de repente son pesadillas. Entonces esta conjuración la hacemos todas las personas que estamos como que intentando hacer este cambio, ya saben, y por lo tanto pues antes de irnos a dormir pues es básicamente lo que lo hacemos, ¿no? Entonces hay que quitarse un poquito la pena, porque eso me pasaba mucho, de que luego pues el tono de voz y de que luego se puede escuchar y todo eso. No, hay que hacerlo sin perder la concentración, sin perder la intención, ¿sí? Y sin perder también el nivel vibratorio. No hay necesidad de gritarla, o sea, no se trata de tampoco elevar la voz, pero sí cuando tú juntas esas tres palabras que mencioné, de la intención, la concentración y la vibración, tú vas a poder hacer una mejor oración como tal, ¿no? Entonces, esta se puede hacer en cualquier momento que tú la necesites también, que quieras liberar un espacio como tal. Muy bien. Ahora, la segunda conjuración del día de hoy se llama el círculo mágico, que es un complemento de lo que viene siendo la oración del Belilim, del canto del Belilim. Este círculo mágico va de esta forma. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de, y tú puedes decir en este momento, de la alcoba, de la recámara, de la casa, de este cuarto, de la cama, ¿sí? Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Entonces seguimos, un círculo mágico de protección alrededor de esta casa, para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Salid de mi cuerpo y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y una vez de que termines esto, vas a hacer el mantra S o el mantra S, y lo vas a hacer concentrado en el corazón, ¿sí? Entonces, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo, y lo haces 3 veces. Es 1, 2 y 3. Ahora, lo importante es que cuando nosotros estemos haciendo este mantra de la letra S, nosotros vamos a imaginar cómo una lucecita verde sale de nosotros, y justamente al hacer la letra, o sea, al decir el mantra en S, te imaginas cómo esa luz empieza a hacer un círculo alrededor de ti, o del lugar obviamente de donde tú quieres proteger, ¿sí?
En este caso, en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? O sea, comienza hacia tu derecha, por así decirlo. Entonces vas a hacer el círculo 3 veces utilizando la imaginación, porque, bueno, en este caso normalmente los ojos están cerrados cuando el círculo mágico se está exponiendo, ¿no? Entonces está haciendo. Entonces, cuando decimos por la majestad del Cristo, vemos que esa lucecita verde sale de nosotros y al hacer el vemos como esa luz está como que cerrando el lugar que nosotros acabamos de decir. ¿Qué es esa lucecita verde? Es obviamente el intercesor elemental. Es una parte de nosotros, de nuestro ser, que tiene esa fuerza de poder justamente crear esta protección alrededor de nosotros. Y esto lo hacemos concentrado en el corazón. Entonces, si se dan cuenta, es la intersección de varias cositas, ¿no? Aprendernos lo que es la oración. En este caso, pues, saber qué lugar es el que queremos en su momento proteger. Y pues obviamente utilizar la imaginación mientras vas obviamente recitando el mantra ese, ¿no? Como tal. Al principio te puedes sentir un poquito perdido, no pasa nada, insisto, conforme tú vayas practicando te vas a hacer más experto, ¿no? Ya una vez de haber realizado esto varios meses lo vas a hacer de manera simple y segura y vas a ver que el poder vibratorio, la concentración y la intención se van a ir reforzando. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es estar practicando para que cada vez te salga mejor. Solo hay que considerar que este círculo mágico se puede romper por la interferencia vibracional de un ser. O sea, ¿qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, vamos a pensar, antes vas a la cama a dormir, haces el círculo mágico alrededor de tu cama y de repente en la noche te despiertas porque quieres ir al baño. Entonces, en el momento en que tú te bajes de la cama, vas a romper el círculo mágico. Los seres que normalmente rompen este círculo son seres de gran tamaño, como unos perros, como unos, ¿cómo se llama? Como los gatos, como los humanos, que son ya organismos en evolución como tal, que en su momento pues sí pueden tener una interferencia en lo que viene siendo este círculo mágico. Entonces a veces hay personas que dicen, pues, ay, ¿sabes qué? Pues voy a en su momento a hacer un círculo mágico alrededor de esta casa, ¿no? Donde estoy con mi familia. Pero pues no sabes si de repente una persona sale o entra o algo y ese círculo se puede romper como tal, ¿no? Entonces, obviamente lo puedes estar haciendo cuantas veces sea necesario, después obviamente del canto del Belilim. Entonces, lo importante de este círculo mágico es entender que es una oración complementaria al canto del Belilim. Todas las noches que nos vayamos a dormir, lo importante es que lo vayamos a hacer, ¿no? Cada vez que vayamos a hacer una meditación, ya sea contemplativa o reflexiva, también lo tenemos que hacer junto con el canto del Belilim, ¿sí? Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. La tercera conjuración es algo que se llama la conjuración de Júpiter. El nombre no es lo importante, porque esto lo preguntan mucho, ¿no? Oye, ¿por qué conjuración de Júpiter? O sea, puede ser conjuración de Zeus, conjuración de Dios. Al final Júpiter representa lo que viene siendo ese dios del Olimpo, ¿no? Que es Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, ¿no? Entonces, ¿cómo va esta conjuración? Básicamente de esta forma. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro. Te digo Coslim. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta conjuración? Es básicamente poner lo que es la mano izquierda en nuestro plexo solar, como se ve en la imagen, que es básicamente a la altura de nuestro ombligo y con la mano así medio abierta, ¿ya vieron? Solo el pulgar como que separado y los 4 dedos más juntos. Y la mano derecha, lo que vas a hacer es como formar una especie de pistolita, no sé si alguna vez lo han hecho cuando eran niños, ¿no? Lo que son los dedos, el meñique y el que está al lado, lo doblas como viendo hacia ti. Lo que viene siendo el pulgar lo levantas y los otros 2 dedos los dejas como juntos más o menos y pones esa posición. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya interviene un poco el hecho de que vamos a tener que usar nuestro cuerpo para tener cierta posición de hacer eso, ¿no? Como tal. Entonces, pues básicamente este proceso se repite 3 veces. Ahora,
Vamos a platicar rápidamente de la conjuración y ahorita te explico el funcionamiento y por qué esto se tiene que hacer así, ¿no? La conjuración se tiene que hacer 3 veces, como mencionamos. Júpiter, pues obviamente hace referencia al dios cósmico, a lo que viene siendo el dios universal, ¿sí? Entonces, por eso es que lo nombras, por así decirlo, porque es lo más alto, es lo más puro que hay, ¿no? Entonces, no estamos casados con algo de los romanos, simplemente es el nombre significativo de lo que viene siendo la deidad, ¿no? Y Tebigos Coslim, algunos compañeros se han dedicado a ¿cómo se llama? Pues a buscar qué significa eso, y básicamente es que la energía te destruya, algo por el estilo. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta conjuración? Bueno, tiene varios funcionamientos. Creo que ahorita de los más importantes son el primero, es básicamente poderle mover la psicología a una persona. Es decir, tengo compañeros que nos han comentado que han hecho esto, que hagan de cuenta que están dos personas molestas o algo así por el estilo, y se van a pelear. Y si tú haces esta conjuración, y obviamente cuando dices yo te conjuro yo de la ira, porque básicamente es lo que tienen en la psicología esas personas que se van a poner a pelear, y lo haces 3 veces, imaginando que un rayo sale justamente de tu mano, se le mueve la psicología. No le eliminas el ego a la persona, o sea, no va a dejar de ser una persona iracunda, pero en ese momento se le va a mover lo que viene siendo la psicología, siempre respetando las reglas, obviamente, de recurrencia, ¿no? La palabra recurrencia viene de una ley que vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque si es un evento que tiene que ocurrir, pues va a ocurrir independientemente de nuestra situación, ¿no? Pero si es un evento nuevo que no ha ocurrido y que puede ocurrir y lo puedes ayudar, lo puedes hacer. Entonces se le mueve la psicología a la persona como tal, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de situaciones puede ocurrir. También comentaban algunas personas que habían escuchado, conferencistas, instructores que les han comentado de otras salas, en donde de repente o hacen el círculo mágico, y si por ejemplo están en un autobús no les pasa nada, cuando de repente se sube una persona que les puede robar o algo así por el estilo, sino que también cuando hacen esta conjuración se le puede mover la psicología a una persona que te quiera hacer el mal, ¿sí? Insisto, es muy importante, pues obviamente sabiendo que hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Y el otro punto muy importante es que esto sirve en el astral. ¿Por qué? Fíjense que nosotros cuando nos hacemos el desdoblamiento astral, ¿se acuerdan? Lo vimos en el tema número 3. Si no, pues obviamente te recomiendo que vayas a verlo. Pues nosotros lo que queremos en ese mundo es obtener información, sabiduría para poder llevar una vida más en paz en este mundo tridimensional, en este mundo de la materia. Entonces, pero sabemos que en esas dimensiones las fuerzas del mal sí se pueden manifestar, porque al final pues nosotros estamos conectados, a veces hasta nos vamos al bajo astral, ¿no? En vez de ser el bueno. Entonces, para evitar dudas o miedos sobre esto que estoy comentando, vayan a ver el tema, porque ahí se explica que esto es algo natural y no estamos haciendo nada raro, por así decirlo, ¿no? Que es de repente lo que luego nuestra mente nos empieza a decir. Entonces, a veces se aparecen maestros espirituales. De hecho, ¿cómo se llama? Un instructor que también sube conferencias igual como nosotros. Decía que en algún momento en un sueño le dijeron, es más, el maestro que se le apareció aparentemente, le dijo, haz eso, ¿no? Y bueno, si ven el tema del desdoblamiento astral y del mundo astral, sabemos que luego los maestros espirituales no se comunican a través de nosotros, a través de palabras. Siempre es más simbolismo que como tal, ¿no? Entonces, esas palabras muy exactas de repente pueden pertenecer a personas que no son buena onda, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces,
cuando nosotros estamos en el astral y de repente estamos obviamente en contacto con estos maestros espirituales, ángeles, hermanos superiores, como les quieran llamar, podemos hacer esta conjuración para saber si la persona que estamos enfrente realmente es un maestro de sabiduría. Obviamente esto pues ya es para gente que puede desdoblarse de manera consciente en el astral. Y compañeros cercanos que se dedican a eso han visto cómo sale el rayo de su mano cuando están en el astral. Y obviamente cuando le pega a ese ente, si es un maestro de sabiduría, lo atraviesa, por así decirlo, no le hace nada. Pero si es un mago negro que está ahí tratando de desvirtuar el camino espiritual de las personas, se destruye, salen corriendo, porque es una oración bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. A nivel personal, estas, ¿cómo se llama? Estas oraciones, pues básicamente yo me las fui aprendiendo y al inicio lo que hacía es las iba recitando todos los días a manera de práctica, ¿sí? Entonces era una práctica como de unos 5 minutos más o menos, en donde la repetía, simplemente para que ya después yo me pueda concentrar en la vibración, en todo lo que mencionamos de la intención, porque al final de cuentas, ¿cómo se llama? Pues hay que cuidar otros detalles de eso, ¿no? Recuerdo que incluso me grabé en mi celular, o sea, el todo, y de repente conectaba mi celular o a través de mis auriculares me los colocaba para poder repetir hasta que ya me los aprendiera de manera rápida para poder justamente enfocarme en los detalles como tal, ¿no? Muy bien, seguimos. Luego se acerca otra oración donde también tenemos que hacer un poco del uso de, bueno, tenemos que usar nuestro cuerpo para esto, ¿no? Entonces es el pentalfa. El pentalfa, ¿cómo funciona? Es una oración que nosotros hacemos para poder aprovechar la energía cósmica y hacer que esa energía se quede donde nosotros y nosotros vibremos alto, por así decirlo, ¿no? Que nosotros mantengamos esa energía y la podamos obviamente mantener durante el día. Entonces, esta conjuración tiene 6 pasitos, como lo pueden ver. Entonces, ¿cuándo debemos de hacer esta oración? Normalmente al levantarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros ya nos acostamos a dormir, hicimos el canto del Belilín, después hicimos el círculo mágico, entonces cuando nos levantamos, antes de romper el círculo, podemos hacer esta conjuración del pentalfa para que, aprovechando de que el lugar está pues limpio, por así decirlo, podamos atraer estas energías y llevarlas a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer estas 6 posiciones, pues básicamente diciendo esos mantras que están allá. El primer mantra es Klim, luego Krishnaya, luego Govindaya, Gopijana, Balabaya y Swaha, que es el 6º. Perdón si lo dije rápido, pero ahorita regresamos otra vez, ¿no? Entonces, cuando decimos Klim, lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente estar parados como si fuéramos un pentagrama. Cada punta de la estrella pues obviamente es un punto, y muy importante, las manos tienen que estar hacia arriba, ¿no? Luego de ahí, cuando decimos Krishnaya, lo que vamos a hacer es básicamente juntar nuestras 2 manos, ¿sí? Y se encuentran. Luego el Govindaya, lo que hacemos es bajar esa mano estirada y la ponemos arriba de nuestra cabeza, como tal, ¿no? Luego Gopijana, lo que hacemos es cruzamos esas manos y las ponemos sobre nuestros hombros, para luego hacer Balabaya, que es la misma, estar parados como una pentalfa, como un pentagrama, pero ahora con las manos hacia abajo, para simplemente hacer el Swaha, en donde vamos a cruzar el brazo derecho sobre el brazo izquierdo, ¿no? El brazo izquierdo queda, vamos a decir, como que abajo, y el brazo derecho queda arriba. Entonces, pues básicamente estos 6 mantras como tal, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabaya y Swaha, lo que estás haciendo es tratar de conectarte con este sol, con esta energía crística, y tratar de justamente atraerla. Cuando dices Klim, estás atrayendo lo que viene siendo la energía.
cuando dices Krishnaya, Govindaya y Gopijana, lo que estás haciendo es esa energía que tú atraíste, pasarla a tu cuerpo a través de un flujo como tal, ¿no? Y cuando haces Balabaya y Swaha, lo que haces es irradiar hacia afuera de esto, ¿no? Entonces ya con eso, pues obviamente, tú pues de alguna manera te proteges y ya puedes andar. Recuerdo que una compañera del conocimiento le preguntó justamente a Víctor, que es el otro instructor, si esto lo podía hacer porque sufría de dolores de cabeza y todo, y aparentemente ella empezó a hacer esto y los dolores de cabeza empezaron a disminuir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque probablemente esta persona pudiera estar en contacto con mucha energía negativa de manera indirecta y sin que lo supiera como tal, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que yo hago todas las mañanas al levantarme. O sea, todos los días me levanto y lo primero que hago es eso, ¿no? Y también no hay que gritarlo ni nada, pero con concentración, con vibración y con intención, todo sale de manera correcta, ¿sí? Y obviamente la energía crística que les menciono, pues es del logo solar, ¿no? Que básicamente tiene que ver con ese Cristo universal, que tenemos un tema, como hemos platicado, más adelante. Ya por último, solamente quiero mostrarles lo que viene siendo una imagen que yo te recomiendo que pues si encuentras, o incluso esta, le puedes tomar una foto o una captura de pantalla y que en su momento la puedas utilizar como un símbolo de poder. Este símbolo se llama el tetragramatón. Lo primero que te voy a decir, porque incluso hasta a mí creo que me pasó, es tienes que entender que a pesar de que hay como 50 símbolos allá adentro, todos son de energía positiva y justamente es el símbolo más fuerte de protección que se puede encontrar. Personalmente, tengo varios tetragramatones en varios lados como tal, incluso en la casa. Bueno, vamos a comenzar. El tetragramatón pues básicamente es un compendio de símbolos de magia blanca, por así decirlo, que hacen que las energías negativas que en su momento quieran entrar aquí, quieran entrar en algún lado de tu casa, oficina, auto, donde sea, pues cuando lo vean sientan temor y se alejen. Y es un compendio porque de verdad tiene símbolos de todas culturas, religiones y para lo que quieras. Entonces, por ejemplo, si nosotros, creo que sí se ve ahorita un poquito el señalamiento, lo primero pues que podemos observar es el círculo. Este círculo pues básicamente hace referencia al círculo de protección, ¿no? De que lo que incluso el círculo mágico que comentamos como tal, ¿no? El pentagrama pues básicamente es un símbolo de equilibrio y de estar obviamente en balance positivo con Dios. Por eso los magos negros utilizan el pentagrama invertido hacia abajo. Cuando la punta está hacia arriba, significa que el hombre está en equilibrio con la naturaleza y con el ser divinal, ¿no? Y cuando está hacia abajo significa un desequilibrio, ¿no? De todo. Por lo tanto, obviamente el pentagrama siempre tiene que ir hacia arriba. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y luego veía temas de pentagrama, justamente por películas que pues al final son de ciencia ficción y que de repente no comprenden bien este tipo de información, yo pensaba que era algo totalmente negativo. Ya después de que me comprometí a estudiar de manera un poquito más formal todo este tema esotérico, pues ya me di cuenta que realmente se usa para el bienestar, ¿no? Como tal. Entonces, el pentagrama pues básicamente son los 4 elementos y el éter, ¿no? Que es esta parte de acá arribita, por así decirlo, ¿sí? Muy bien. Luego, aparte de eso, tenemos otros símbolos muy interesantes. Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos el bastón de Moisés, que es básicamente el centro de los gobernantes, y pues Moisés obviamente representa pues la energía y la conciencia espiritual. Luego tenemos la espada flamígera, que representa básicamente el poder de la voluntad para poder destruir al ego. Es la misma espada que se usa para poder eliminar a la medusa, en ese mito obviamente griego, y representa obviamente nuestra columna vertebral. Todo lo que es el bastón y lo que viene siendo las espadas representa nuestra columna vertebral, y muchas veces el largo de lo que viene siendo estos dos representan el ascenso de nuestra energía, qué tanto realmente ha recorrido esta energía espiritual a través de nuestra de nuestra columna vertebral como tal, ¿no?
Y luego de este lado tenemos el sello de Salomón, que son justamente estas estrellas de 6 picos. Y por ejemplo tenemos también el símbolo de Uroboros, que es básicamente la serpiente que en su momento se va tragando a sí misma, que representa la eternidad. Estos 3 símbolos son de pura magia blanca como tal, ¿no? Luego tenemos el nombre de Tetragramatrón acá, que eso básicamente hace en relación a las 4 letras de Dios, que es Yahvé, ¿sí? Entonces, Tetragramatrón significa las 4 letras y hace referencia justamente a eso, ¿no? A Yahvé como tal. El 1 y el 2 que está en la parte de acá arribita representa básicamente la polaridad, lo que viene siendo la energía masculina y la energía femenina. Y la parte de acá donde está el 1, 2 y 3, pues básicamente significa la triada, ¿no? Que en este caso pues hay muchas, vamos a decir que triadas y vamos a estar estudiando, ¿no? La más famosa de la católica es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tal, ¿no? Y aquí por ejemplo tenemos el cáliz, que básicamente es el Santo Grial, que justamente Jesús, ¿no? Y les puedo compartir que el cáliz, esta parte de acá es el cuello que es de nosotros, y obviamente esta parte de acá abajito es donde están abajo de nuestro cuello, y esta parte de acá arriba que está pues es el recipiente, es nuestra cabeza como que a la mitad, y es donde se recibe a Dios. Y donde se recibe a Dios, entonces en nuestra cabeza, en las glándulas pituitarias, en las glándulas pineal. Hay mucho simbolismo que hace referencia al cuerpo humano, y que gracias a él nos podemos confirmar que mucha de la información que conocían estos grandes maestros espirituales es real, ¿sí? Por otro lado, tenemos un montón de cosas que están acá. Por ejemplo, esta A significa el alfa, y este de acá es el omega, que es el principio y el fin. Este 4 de acá representa Júpiter, son representaciones de los planetas. Estos 2 es Marte, ambos. Este es Saturno, sí, como tal. Y nosotros tenemos a lo que viene siendo el Sol y la Luna. O sea, básicamente nosotros tenemos los astros más importantes, por así decirlo, dentro de lo que viene siendo ¿cómo se llama? Este símbolo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también obviamente tenemos aquí encerrados a lo que es Mercurio y Venus. Entonces están los 7 planetas, otra vez referenciando a los 7 centros de la máquina humana, las 7 dimensiones, que ese es número 7 que está por todos lados, ¿no? Una vez más, son 7 planetas. Tenemos a 1 que es Júpiter, 2 Marte, 3 Saturno, Sol y la Luna, 4 y 5, y Mercurio y Venus, no, pero Marte y Venus están acá, ¿sí? No, Mercurio y Venus, perdón, este es Marte, ¿sí? Y bueno, de este lado tenemos las 4 letras de Yahvé como tal, y de este lado Adam, que representa la humanidad, y aquí la espiritualidad. Y de este lado tenemos básicamente el Keter, y de este lado tenemos básicamente lo que es el verbo. Es unas palabras que se llaman Resh, Tap y Per, que significa el verbo como tal. Acá tenemos el caduceo de Mercurio, que es justamente la representación de cómo suben las energías vitales sobre nosotros. Y por último, en la parte de acá arriba, creo que ya dije todos, esos son el ojo de Horus como tal. Entonces, de verdad que ahora sí que cualquier energía negativa que venga de cualquier lado va a reconocer algún símbolo de esto y le va a causar conflicto y se va a alejar como tal, ¿no? Teníamos una compañera que ya no nos acompaña en este mundo material, que nos decía que tengamos mucho cuidado cuando descargamos estas fotos de internet o las tengamos, porque a ella le pasaban ciertas situaciones donde de repente este simbolismo le cambiaba algo, ya saben, como que se cambiaba algo y ella lo detectaba y decía, qué extraño, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. En este caso, esta persona, esta compañera que apreciábamos mucho, que apreciamos mucho, aunque ya no esté con nosotros, lo que hacía es irse a una imprenta, y lo que hacía era imprimir stickers transparentes. Entonces, gracias a ella es que yo tengo en mi oficina, en mi cartera y en varios lados ese símbolo de Tetragramatón, ¿no? También vale la pena si quieren pues comprar algún tipo de digit o que luego te lo cuelgas con la cadena. Víctor, que es justamente el instructor que está todos los jueves en la sala de conferencias aquí en Mérida, usa justamente también
pues un digit grande del tetragramatón, y en la sala de conferencias también tenemos una imagen de esto. Entonces es altamente recomendable. Muy bien, bueno, pues en este caso damos por finalizado este tema, que es bastante esotérico, espiritual y muy simbólico. Como se pueden dar cuenta, mucho de lo que vienen siendo las oraciones y las conjuraciones también tienen que ver con el simbolismo que están allá. Solo me resta entonces pues invitarlos a que puedan compartir esta enseñanza a las personas que crean que les puede servir. Sentimos que esta información le puede funcionar a muchas personas. Recuerden que nosotros estamos subiendo un video nuevo cada semana a mediodía más o menos de este curso sabatino que dura todo el año. Y de igual manera tenemos los martes y jueves a las 7:30 horario de Ciudad de México, pues la conferencia es en vivo aquí en la sala en Mérida, Yucatán. Y esa también se transmite en Facebook y se transmite también en YouTube. Así que estos videos los pueden encontrar en la pestaña de en vivos y ahí van a estar como tal, ¿sí? Entonces les vamos a dejar un PDF en la descripción del video. Y pues te invito a que puedas dejarme todas tus dudas y comentarios para que te podamos obviamente responder. Tenemos ahí nuestras redes sociales y pues en este caso... buscadores de la felicidad, pues les deseo mucha fuerza interior y nos vemos en la próxima.